Os presentamos la afiladora de cuchillas circulares Elite modelo JVC 700. El modelo JVC 700 es una afiladora de cuchillas circulares con una sola muela para afilar un lado a la vez, con el sistema de muela de vaso. Recordamos que hay dos sistemas para afilar las cuchillas circulares, una es con la muela de vaso y otra con una muela tangencial, dependiendo del acabado o el tipo de cuchilla que necesitamos afilar. El modelo JVC 700 es con tipo de vaso. Vamos a ver cómo funciona la máquina. La encendemos, la máquina carga el programa y una vez está cargado podemos pulsar Start para ir al menú de trabajo. Dentro del menú de trabajo tenemos dos opciones solamente: afilado de cuchillas o producción. El afilado está pensado para afilar diversos tipos de cuchilla, por lo tanto de modo puntual, y en cambio el modo de producción está pensado para hacer series de cuchillas, como por ejemplo para fabricantes. Dentro del programa podemos seleccionar la fase de desbaste, la cantidad total y la cantidad parcial que vamos a desbastar por cada, en este caso, giro de la cuchilla. Puedo indicar que quiero desbastar 0,01 milímetros en la cuchilla, cada 11 giros de la cuchilla, hasta llegar a un total de 1 milímetro. Luego podemos seleccionar la velocidad de giro de la muela en las máquinas que incorporan el variador de velocidad de la muela, que es una opción. Seguidamente tenemos la opción del acabado, es decir, si queremos, porque hemos desbastado mucha cantidad de golpe, queremos hacer unas pasadas de finas o de acabado para que la cuchilla se vea mejor. Igualmente podemos seleccionar la velocidad de la muela en el caso que la máquina lo equipe. Y al final el lapeado, es decir, las pasadas en vacío para pulir la cuchilla. Una vez tenemos esto, le damos a siguiente y en este menú podremos seleccionar el sentido de giro de rotación de la muela y a qué velocidad queremos que gire la cuchilla. Esto lo seleccionamos mediante el potenciómetro. Aquí nos indica a qué velocidad tenemos seleccionada la rotación de la cuchilla, por si queremos tener un registro también con números. Por último, guardamos el programa y ya podríamos ejecutarlo. Para poder poner en marcha la máquina, debemos cerrar la cabina. La cabina cerrada no funcionará. Además, debemos ajustar el ángulo de la muela. Para ello, aflojamos ese tornillo y podemos ajustar la muela de un ángulo de 0 grados hasta 110 grados. Es decir, que aparte de hacerlo en plano, podemos ir un poco en negativo. ¿Esto para qué es? Porque podemos tanto afilar diversas cuchillas circulares, doble bisel, un bisel o hasta 4 biseles, sin ningún problema, simplemente que solo podemos hacer un bisel a la vez. Pero para poder afilar las contracuchillas o las cuchillas de corte, le colocamos el adaptador adecuado para la cuchilla, pero necesitamos girar el cabezal en negativo, normalmente unos 3-5 grados que suelen llevar, para poder hacer el ángulo negativo que llevan. Para colocar las cuchillas, el sistema de portacuchillas es mediante un portacuchillas interior que lleva el diámetro de alojamiento del agujero de la cuchilla y luego el prisionero para poder fijar la cuchilla, como tengo yo aquí.
Una vez tengo el ángulo que yo quiero seleccionado, fijo otra vez el tornillo y ajusto la posición de trabajo para que esté cerca de la cuchilla. En este caso lo pondremos aquí y lo fijo. Ya tenemos el ángulo fijado. Colocamos los sprays de agua y cerramos la cabina. Ahora sí, iniciaremos el ciclo automático. Pulsamos una vez, nos advierte que la muela empezará a girar. Y la segunda vez ya empieza a girar tanto la muela como la cuchilla. Ahora realizaríamos el aproximado. Y una vez tengo la muela ya contactando, le daría Start.